Hola, estamos aquí en el MAC Lima con Jorge Villacorta y Augusto del Valle. Augusto del Valle es curador general del MAC Lima, filósofo, historiador del arte y museógrafo, aunque él mismo define que no es un historiador en sí, sino que usa la historia para descubrir realidades. Y Jorge Villacorta es curador y crítico de arte, independiente, aunque ha colaborado con muchos museos, entre ellos en el que nos encontramos ahora mismo y durante muchísimos años. Juntos han co-curado esta muestra Contemporáneo 1 y vamos a descubrir un poquito junto a ellos cuáles son las propuestas que nos esconden, que nos descubre más bien la exposición. Y esa pregunta te la dedico a ti, Augusto, ya que usas la historia para descubrir. ¿Qué nos descubre esta muestra? Lo primero es que se puede partir una historia del arte del siglo XX peruano y en relación con América Latina y luego en general en el contexto global, ¿no? Pero nosotros hemos siempre querido ver desde el presente hacia atrás. En ese sentido usamos esta idea anacrónica, ¿no? de que el arte y los objetos nos digan cosas en el presente, o sea, lo que sobrevive del pasado es lo que nos interesa en este presente. Entonces, mirando desde aquí hacia atrás, es una estrategia diferente a una historia del arte más convencional. Y en ese sentido, hemos encontrado una serie de polémicas, por así decir, o sea, momentos de inflexión de esa historia que la marcan y de modo personal me ha gustado más siempre mirar las continuidades antes que las rupturas. Y creo que en eso nos diferenciamos con Jorge, que él le gusta más ver las rupturas que las continuidades. Entonces, en ese sentido hay una primera que se podría decir que es el papel histórico del Instituto de Arte Contemporáneo, el IAC, con una idea del arte que se construye después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hay este sueño de ser contemporáneos, ¿no? Que básicamente es una puesta al día con las corrientes del siglo XX, de ese momento, de la década del 50. Y eso genera, por decir así, un statu quo, en donde no solamente la pintura es la reina de las artes, sino también la abstracción es digamos, el tipo de estética que más se cultiva en ese momento. Y esa situación empieza a cambiar en la década del 60, pero con gran fuerza en el 70, porque tienes el proceso del indigenismo, que es desde el comienzo del siglo XX, incluso del siglo XIX, en el caso de la cultura peruana, ¿no? Fines del XIX. Y entonces el momento crítico es cuando le otorgan un premio nacional a un retablista ayacuchano, que es Joaquín López Santalla, en el año 75. También eso arrastra un contexto de época peculiar para el caso peruano, porque la dictadura militar no fue una dictadura, digamos, como la chilena o como la argentina, ¿no? Curiosamente, es el segundo militar que, o sea, el 75 le da golpe al primero, la primera fase del gobierno revolucionario, las Fuerzas Armadas, así se llama ese gobierno, en la década del 70. Hay un segundo militar que le hace un golpe, de Morales Bermúdez, el general Morales Bermúdez le hace el golpe a Velasco, y este segundo momento es un momento de mucha intensidad de movilización y de protesta. Y ese punto nos parece clave para lo que viene después. Mirándolo del presente, se generan una serie de situaciones en colectivos de arte, en fotografía. Es un momento fundacional. Y entonces, de lo que podría ser ya las estéticas contemporáneas o el arte contemporáneo. Eso, buscándolo en los momentos de unión y en los momentos de disrupción, Jorge. Sí, porque tal como está constituida la muestra, que va a durar 2 años, si bien no es una muestra cronológica, es una muestra que señala espacios-tiempo que pueden ser estudiados como una suerte de cápsulas.
que en este caso, como en un diagrama de Venn, estuviesen interseccionándose. Y en ese aspecto la muestra atenúa las rupturas hasta cierto punto y las espacializa. Es decir, por ejemplo, solamente para darte una idea, los nuevos medios están en la zona central. Por ejemplo, el video de Álvaro Zavala, que está proyectado en ese muro, pero en su conjunto están en espacios, el cine de los 70s y 80s y en los nuevos medios están en espacios que resultan autocontenidos. Y yo te diría que probablemente en el Perú la situación que terminó siendo la más significativa de finales de los años 90 y todos los primeros 2000 es precisamente el videoarte y las videoinstalaciones. Entonces, hemos como que negociado espacios y sin ocultar las rupturas, sí están atenuadas. Si podéis ahora hablarnos un poquito del título de la muestra, porque habéis elegido este juego de palabras, materia, alquimia, dispositivo y flujo. Sí, bueno, fue una elección que viene precisamente de una dificultad de encontrar un título que abarque lo que podríamos llamar al menos narrativas acerca del arte contemporáneo en el Perú. Es decir, diversidad, ¿no? sí. O sea, para darte un ejemplo, ¿no? Ciertamente resultaba interesante ver cómo del arte moderno persiste ese empeño y esa dedicación a cultivar un medio específico, en el caso de muchos artistas. Pero reconoce también que en el arte contemporáneo los artistas pueden tomar el medio que les parezca para desarrollar la obra que quieren desarrollar. Entonces, para mí, la idea de materia, alquimia, dispositivo, flujo, está marcada por, si se quiere, por un lado en la profundización, pero por otro lado en el nomadismo. Eso, así lo resumiría yo, pero Augusto creo que puede darte una visión tal vez más completa. Sí, yo creo que comenzamos tratando de que el título recoja un proceso, ¿no? Entonces era de X a Y, ¿no? De algo que pasó en algún momento hacia otra cosa, con esa estructura. De materia a flujo. Podría ser, ¿no? Desde la alquimia de la materia hasta los dispositivos en flujo, ¿no? Más o menos, pero era muy largo. Sí. Y no era como lo suficientemente corto como para tener el impacto que uno quería. Entonces al final íbamos colocando distintas conexiones, pero nos dimos cuenta que mejor eran las 4 palabras clave y así lo dejábamos, ¿no? Sí. Es bien complejo a veces como sintetizar. Pero igual porque yo desde ese punto de vista creo que ahora, como va a estar 2 años, creo que ahora lo que se trata es de trabajar con esos conceptos, porque tenemos las obras, que es un primer nivel, un segundo nivel son las narrativas que hay espacializadas, y un tercer nivel es el de los conceptos. Entonces yo creo que esos conceptos los ponemos así de cabeza y tenemos para unas campañas publicitarias, para programa público, para documentos, para un montón de cosas, ¿no? Y para página web, ¿no? Entonces creo que tenemos eso, y además como una especie de campaña de misterio también, creo que es importante, que va a resultar muy bien, ¿no?
Sí, porque la muestra es como su subtítulo, el título mayor es Contemporáneo 1, porque es la primera muestra que se va a hacer en el MAC Lima con este abordaje de narrativas del arte contemporáneo limeño. Habéis sentado las bases en esta primera muestra, además me lo habéis compartido en algunas ocasiones, que es una muestra con una intención didáctica, como ¿no? de abrir, de poner ese panorama de la diversidad de lenguajes, de dispositivos, de técnicas en el arte contemporáneo, y luego la idea es seguir como explorando que otras propuestas curatoriales vayan indagando, explorando nuevas narrativas. Sí. Y la duración, 2 años, también es una apuesta fuerte por, digamos, profundizar, ¿no? Escucho lo que estabas diciendo, Augusto, ¿no? Como ahora toca coger todos estos conceptos y todas las narrativas y da tiempo sobrado, creo yo, a profundizar. ¿Qué tipo de propuestas, de programas, de actividades, o si es que lo tenéis ya armado todo, o la intención al menos de propuestas para hacer esta investigación hacia el público? Sí, bueno, hay bastantes posibilidades de este desarrollo, ¿no? Por ejemplo, creo que un tópico que está atravesando, viene del 19 para el siglo XX y atraviesa las estéticas modernas y contemporáneas, es el tema del paisaje, por ejemplo. El paisaje como género, el paisaje ya no como género, sino como un formato, el paisaje cultural, geográfico. En fin, yo creo que ese es un tópico muy interesante. Además puede articular fotografía y pintura. Creo que también la exposición todavía tiene para la parte de escultura, todavía tenemos que meterle ahí bastante, porque tenemos esculturas pero en el espacio público o el espacio semipúblico, pero eso también va a ser parte de un desarrollo igual para los programas públicos, para lanzar algo asociado a estas narrativas, ¿no? Entonces, y luego, por ejemplo, el mismo Eyelson ha sido, o aquí Eyelson o Carlos Runzi, son artistas que trabajan con el tópico de la costa del Perú, el paisaje de la costa, el paisaje infinito de la costa del Perú, dice Eyelson en alguno de sus textos. O Carlos también, que tiene otros trabajos distintos a La Espera, que está acá. Entonces ahí tenemos bastante, pero hay otros temas, tenemos un bagaje de un montón de cartas, así que estamos fabricando menús también de manera pedagógica, ¿no? Para el público que venga, distintas alternativas, algunos menús que van más en la línea de los flujos, otros menús que van en la línea de la materia, en fin, así estamos. ¿Sí? De alguna forma se plantea una exposición viva, por así decirlo, ¿no? Que de larga duración, pero que puede ir tanto leyéndose de diferentes formas como mutando con las aportaciones. Y siendo estas piezas como la base de algo, de estas narrativas, ¿no? O sea, los clásicos, ¿no? La Rosa, por ejemplo, en el caso de fotografía, Billy Herr, u otros que vienen después. A mí me parece que también es muy interesante la posibilidad de justamente recapitular sobre el desarrollo de la crítica de arte desde 1970. ¿Por qué? Porque ahora que ha desaparecido casi por completo en Lima, en revistas mensuales, semanales, en el diario ya desapareció por completo. Sí. Entonces, en esa ausencia de crítica de arte, aquí, tal vez más que en otros lados, la curaduría se ha entronizado como la dictadora. Sí. Entonces, la situación... Un sustituto un poco perverso, ¿no? Es un sustituto... un poco. Es un sustituto. Yeah. No le pondría adjetivo, diría que es un sustituto, pero para mí no es lo mismo que la crítica, definitivamente. Entonces, creo que es muy importante hacer justamente uso de lo que da esta exposición para recordar lo que los críticos escribieron en su momento de lo que pasó y también de ver exactamente cómo se puede comenzar a historiar o historicizar el arte contemporáneo, si es que se puede. Eso.
esa es como el eterno intento, ¿no? Como de meterlo todo y agruparlo en un lugar, pero justamente siento que la propuesta de esta exposición rompe con eso, ¿no? Rompe tanto con las narrativas que siempre han estado como más establecidas y visibiliza que hay más, que no hay solo una narrativa o un discurso o un arte predominante, sino que hay más, tanto la exposición como la idea de que haya muchas exposiciones una detrás de otra que sigan profundizando en esto, ¿no? Y también es muy interesante que hable del arte, pero también hable de la historiografía o hable de la curaduría y de la crítica, Sí. que es algo que se puede ver también tanto en la distribución como en la elección de algunas de las obras. Y creo que las vitrinas también contribuyen a eso, porque sobre todo las vitrinas de la zona de radicalidad y resistencia y la vitrina del IAC, que es el Instituto de Arte Contemporáneo, fundado en 1955, de donde sale el Museo de Arte Contemporáneo. Es la institución madre, el IAC. Sí. Pronto está además de aniversario, ¿no? El próximo año, sí. El próximo año. Sí. Tú sabes que yo pensé que nosotros íbamos a ser los únicos que íbamos a darle un espacio al IAC, porque para las nuevas generaciones el IAC o la manera en que lo imaginan es más como una piedra de obstáculo que otra cosa en el arte contemporáneo, ¿no? Y creo que es importante encontrarle un lugar y entender qué hicieron. Claro. Eso, Sí, sobre sí, todo. sí. Como reconocerlo también y Sí. su aportación en la historia. Claro, Creo que a la hora de ser críticos hay que ser críticos constructivos, ¿no? sí, Hay que reconocer las cosas, analizarlas y también integrarlas, ¿no? claro. Nosotros lo que hemos hecho ha sido un espacio que es un homenaje al IAC. Y quien quiera ver justamente los elementos críticos que están dentro de ese espacio, los podrá ver. Voy a hablar primero de lo que entiendo, de lo que percibo aquí en esta zona central y sin dejar de lado esto que ya hemos conversado sobre el papel histórico del IAC, ¿no? Y se podría decir, contrapunto con el proceso del indigenismo, ¿no? Eso me parece que es una clave muy importante. Pero entrando a la zona central, lo que de pronto te asalta es como una especie de escenografía, ¿no? Una sensación de remitirte a la cultura peruana, ¿no? Y a través de piezas, básicamente, que es la instalación, pero fotografía y pintura, ¿no? Hay una retroalimentación entre fotografía y pintura, pero también hay el instalacionismo, que te está remitiendo por un lado al mundo antiguo peruano, al mundo andino, las culturas antes de la llegada del europeo, a la cosa más más abstracta y general, que es el poema de Eyelson, ¿no? Que se transforma en una instalación desde 2005, porque está hablando más casi del planeta, ¿no? Del espacio como en el contexto mayor, ¿no? Y luego un aterrizaje acá con Álvaro Zavala y esta pieza en las lomas de la Panamericana Sur a Lima, en la ruta de la migración, que es esta pieza de Álvaro Zavala, Natipanacuy. Y estas dos imágenes de EPS Huayco. Pero ese contexto otra vez te reta a mirar lo que está al frente y lo que está para este otro lado, que es como una retroalimentación otra vez entre pintura y fotografía. Algunos casos para el lado más de contenidos visuales. Un amigo que veía las piezas de Huarcaya decía que acá es como una anotación sobre la lucha de clases, me decía un poeta que ha venido a visitarnos de fuera del Perú.
pero lo que se genera es también esta imprecisión de la asimilación de lo moderno desde lo contemporáneo, ¿no? Porque esta imprecisión sería una palabra, de repente no es la más adecuada, pero es como que yo le decía como una especie eh, de estar un poco fuera de la caja de las convenciones, de las categorías más directas, ¿no? Porque me parece que acá lo habíamos llamado en el texto surrealismo excéntrico, o perdón, abstracción excéntrica, pero en realidad hay un elemento que viene de esta asimilación de los horizontes surrealistas que también está en el Jack y también está en la figura principal del Jack, que es Islo, ¿no? Sin embargo, también hay otras energías que al propio Islo lo llevaron hacia otros lados, ¿no? Y a otros artistas de su propia generación, como Rodríguez Larraín, ¿no? Que tuvo mucha vida en Europa, a diferencia de Cislo, que vino a fincarse al Perú rápidamente después de su estadía en Europa, ¿no? En Francia. En fin, entonces creo que acá hay como y estamos como dando notas de rutas, de orientaciones, para que se produzcan investigaciones de distinto tipo. A mí me gusta plantear mucho la crítica de las categorías de la historia del arte, ¿no? Como curador. Entonces, por ese lado también, no decir que esto es, por ejemplo, hablar de, como se habló en muchos momentos en la historia del arte peruano, que hay pop, hay surrealismo, hay esto y esto y lo otro. No, ¿no? Entonces creo que lo que es importante cuando empieza a confrontarse en unas piezas con otras, es que empiezas a ver que finalmente en un país como el Perú, que está situado en el sur de América, tienes una posibilidad de establecer un diálogo distinto con esa contemporaneidad, ¿no? Y con la asimilación de lo moderno. Yo lo que quería ante todo era señalar que tanto la instalación de Jorge Eduardo Yelson, esta vertical celeste proviene de Alfa de Centauro, y esta ofrenda eh, de Esther Weinstein son dos obras efímeras por las que estamos apostando para que duren 2 años. Y creo que eso es importante señalarlo. Sí. Entonces, eh, Esther Weinstein es un artista que aparece en 1980 y es una época en donde las galerías presentaban arte que realmente renovaba los horizontes. Ella empieza con dibujo, un dibujo que tiene mucho de interés en el sólido geométrico mineral, por ejemplo, y luego se va orientando hacia el paisaje, pero no el paisaje desértico habitual, sino el desierto visto como paisaje cultural, es decir, como espacio en el que se desarrollaron culturas como horizontes particulares en 6.000 años de cultura andina, porque creo que eso es lo que hay que recordar también, que la cultura andina tiene 6.000 años de desarrollo y el Perú es un foco de civilización. Entonces, la aproximación de Esther Weinstein tiene mucho que ver con la etnohistoria, que es una disciplina que aparece en las ciencias sociales y de pronto el arte la absorbe también. Esta pieza, por ejemplo, tiene en su origen un diseño textil Paracas, pero en su dimensión y también en, digamos, la especificidad de su ubicación en una sala como esta, implica una transformación que no sé si es alquimia o flujo. ¿A ti qué te parece? Hay como, creo que hay una línea se podría decir una línea de fuga, de una estética más cerrada que podía haber existido en los 70 en el Perú, hacia este tipo de trabajo que empiezas a hacer de ti con la instalación, con incluso traer objetos, ¿no? Porque ella visitaba mucho estas zonas de Paracas
Este, y entonces esa línea de fuga me parece que muchas veces no ha sido recogida por otros que han visto su trabajo y que la encuadran más en el ancestralismo, entre comillas, ¿no? Esta cosa más contemporánea creo que se les escapaba a varios de estos, a muchos que han hecho ese encuadre, ¿no? Me parece que esto te lleva a otro tipo de presencia, ¿no? Em, y creo que la confrontación con el trabajo de Eielson te coloca en una situación que a veces uno, por ejemplo, cuando yo tuve en mis manos por primera vez la nueva crónica del Perú de Guamán Poma, no entendía por qué tenía que comenzar por hablando del universo o de los dioses, ¿no? ¿No? Con todo lo que pueda decir, ¿no? O sea, hablando de la naturaleza. eh, Tienes que pasar muchas páginas para que se encuadre ya en el siglo XVI, que es la nueva crónica, ¿no? Yo creo que esta dimensión más grande que envuelve lo cotidiano, te invita a colocar en diálogo ecos diferentes de las imágenes que uno tiene. Creo que en ese sentido recibe y da bastante, ¿no? Entonces puede recibir lo que uno tendría como legado de una generación que apostó por la abstracción, pero que también en algún sentido cayó víctima de su propia preferencia, como le pudo haber pasado también al mismo indigenismo, ¿no? Creo que la apuesta es porque el arte contemporáneo recibe todos estos flujos, digamos, y los transforma, ¿no? Entonces, de pronto ya no estás viendo solamente un material que desde sí mismo te dice algo a través de la experiencia cerrada en un solo medio, sino que estás viendo otras cosas. A mí me parece muy interesante eh, pensar en una reflexión que el crítico e historiador de arte Alfonso Castrillón introdujo en un texto sobre uno de los artistas que está en esta muestra, que es Carlos Runzi Tanaka. Al inicio de ese texto, él habla de cómo en Worringer, en la historia del arte, tú tienes la vertical del gótico como un eje orientador, la vertical, y que para nosotros, fuera de la órbita occidental, en el inicio de lo que sería la civilización andina, lo que hay es la horizontal, es decir, la madre tierra, la Pachamama. Y en ese sentido es muy interesante cómo él vislumbró esa oposición entre verticalidad y horizontalidad. Es interesante porque, por ejemplo, históricamente el espacio central de Cusco, donde ahora está la Plaza de Armas, era un espacio sagrado que era una suerte de rectángulo en el que habían traído desde la costa arena. Y este espacio sagrado tenía que ver con el hecho de que todos los dioses andinos siempre han venido del mar en origen. Es decir, por más que sea civilización andina, hay una relación muy interesante con la costa y con la horizontalidad como un eje sagrado, ¿no? Por oposición a la vertical, que es lo sagrado en Occidente, ¿no? Si uno piensa en lo gótico, e incluso en lo que sigue. Sí, Pero como una oposición previa, es decir, era innata. sí, Estaba ahí. estaba ahí, estaba ahí. Y creo que es interesante porque son ejes posicionales desde lo que tú puedes comenzar a entender justamente todo un proceso cultural también.